Buenas noches, hermanos, amigos. ¿Se escucha bien? Le damos la bienvenida a Zulema, que hace mucho que no la vemos. Nos alegramos de que estés aquí. Vamos a compartir la palabra para la meditación y la predicación de esta noche en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10. Los que buscan, los que no tienen Biblia, ahora vamos a poner en la pantalla. A partir del versículo 35, capítulo 10, hasta finalizar el capítulo. Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oramos por la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre amado, te damos gracias porque podemos abrir tu libro y rogamos que el Espíritu Santo esté hablando según la necesidad que tiene cada uno. Sabemos que necesitamos de tu alimento, de tu palabra, para restauración, para consolación, para salvación. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta carta que es tan particular, ¿no? Porque es para un pueblo que practicaba todos los ritos en el templo, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Es decir, tenían sacerdote, tenían sacrificio. Todo aquello, cuando nosotros pensamos desde aquí, ¿no? Seguramente no nos podemos poner en los zapatos de ellos, pero imaginemos, ¿no?, lo difícil que es aquellos que iban al templo, aquellos que practicaban la religión judía, cuando son llamados por Jesús, cuando aceptan por la fe a Jesús como el Mesías, y allí comienzan a vivir bajo un nuevo pacto que estaba basado en la sangre de Jesucristo, y tenían un antiguo pacto. Ese antiguo pacto querían que los cumplieran los judíos, las autoridades religiosas, y allí tenían un problema, ¿no? Allí podemos ver la persecución, todo lo que les pasó, quitarles bienes, o sea, tuvieron tremendamente problemas aquellos creyentes mesiánicos, podemos decir así, ¿no? Aquellos cristianos que fueron perseguidos y tenían que mostrar su fe. Por eso es tan importante esta carta, que se les manda a ellos, se los exhorta a ellos, se les enseña y se les piden muchas cosas. Pero el libro de la carta a los Hebreos, hay una cosa en particular que va por toda la carta casi, que es la fe. Porque claro, ellos tenían que manifestar esa fe que tenían en un Dios, Jehová Dios, que tenían todo, incluso los cristianos, pero había que manifestarlo en Jesucristo. Y allí estaba el problema. La fe la tenían que manifestar. La fe se le reclamaba. Dios reclama nuestra fe. Si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Si no, no hay forma. Si no, no hay forma. Pero también estaba una palabra importante, clave, que era la perseverancia. Porque ellos debían perseverar en ese nuevo pacto que tenían. Y es difícil la perseverancia en esos momentos, ¿no? Y también se habla de la paciencia. Cosa que a veces no tenemos, ¿no? Pero que la paciencia tan importante que es cuando se vive por la fe. Porque cuando
como dice Santiago, vienen las pruebas y no vivimos por la fe, las pruebas no producen paciencia. No producen. A veces nosotros pasamos por pruebas, dificultades de cualquier tipo en este mundo y pensamos de que estamos adquiriendo paciencia. No. Adquirimos paciencia cuando aplicamos fe a esa prueba. Cuando por fe esperamos que Dios quite la prueba, cualquiera sea. Allí crecemos. De la otra manera no, porque estamos resistiendo la prueba. Y si resistimos la prueba, vamos a volver a resistirla, esa prueba u otra igual que esa. En vez, cuando nosotros por fe vivimos la prueba, Dios, que es tan bueno con nosotros, nos da la prueba y nos da la gracia para pasar por esa prueba. Seguramente la fe crece allí. El crecimiento de la fe se mantiene, se forma y se cultiva de esa forma, pasando la prueba con paciencia y fe. Y aquí la fe, que es, por supuesto, la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Que vivamos por la fe. Jesús, para seguirle, también era a través de la fe, de eso se trataba. Muchos recordarán, el capítulo que sigue a este que estamos leyendo, el 11, es un capítulo dedicado totalmente a la fe. Allí van a ver, algunos le llaman la galería de los héroes de la fe, la galería de la fe. Ahí hay un listado largo de Abraham, de muchos siervos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios que vivieron por fe y lograron muchas cosas. Y ahí está detallado en ese capítulo muchas veces cómo vivieron por la fe. Y allí está el desafío, ¿no? El vivir por la fe. Pero a veces pensaba que es difícil definir la fe. Algunos consideran que puede ser un entusiasmo en algo religioso, la fe, un pensamiento positivo, una pasión por la religión o seguir algo, y eso lo pueden confundir con la fe. Por supuesto que la fe puede incluir eso, ¿no? Alguna de esas cosas puede incluir. Pero la fe no es nada más que una postura espiritual. Una postura espiritual, ¿qué es? Una decisión de la voluntad. ¿Y qué es? ¿Creer o no creer? Eso es la fe. ¿Creemos o no creemos? Si creemos, ponemos fe en Dios. Si no creemos, no ponemos fe en Dios. Ponemos fe en nosotros o en el mundo o en el que sea. O sea que es una postura, una decisión de la voluntad. Eso es la fe práctica, digamos. Ahora, el capítulo 11 que mencionamos comienza con la definición de la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de alguien que pidió algo, tiene certeza de lo que espera, va a llegar. Está convencido de que aunque no lo vea, Dios, que es bueno, lo va a realizar, se lo va a dar. Dios es bueno, pero es sabio, es justo. Y cuando no lo da, entonces decimos, bueno, entonces no pedí bien, mi fe no sirve, y eso es un error. Tenemos que pensar que Dios da lo justo necesario para que crezcamos, no lo que nosotros, como dice el apóstol, queremos para nuestros deleites, sino lo que Dios piensa que nos va a hacer mejor para nuestra vida. De eso se trata. Entonces, cuando hablamos aquí de las palabras, de lo que se espera, no debemos tener en cuenta que cuando leímos ahí que el justo por la fe vivirá y no va y no retroceder, o sea, se le pide que no retroceda esa fe, está hablando de movimiento, o sea, no está hablando de una fe que espera solamente, no es la fe que espera que le lluevan las cosas, es una fe que está en movimiento, la fe está viva en nosotros, tiene que estar en movimiento. Y de eso se trata, ¿no? De que por la fe, dice, por nuestra fe se va a preservar nuestra alma. Digamos, algo práctico, algo diario. Alguno de ustedes no tiene trabajo y pide trabajo y ora por el trabajo.
Y bueno, Dios abre puertas para el trabajo, pero el trabajo no viene. No viene porque yo estoy sentado esperando que el trabajo, que me llamen. Entonces, ¿cuál es la fe que tengo que poner yo? ¿Cuál es la práctica de la fe? El movimiento de mi fe. Ir y golpear puertas, llevar currículum, hablar por teléfono, pedirle a alguno que, si no tiene algún trabajito para hacer. No se trata de la espera solamente. No se trata de la espera, se trata de que tenemos que movernos. Una fe en movimiento, una fe que está viva, una fe que va hacia adelante. Una fe que va hacia adelante. Eso es el cuidar nuestra confianza. Y dice, y el cuidar nuestra confianza, nuestra fe, es que tendrá su recompensa, tendrá su galardón, dice aquí el pasaje de Hebreos. Tendrá su galardón, su recompensa. Ese galardón, por supuesto, que tiene que ver con la venida de nuestro Señor, ¿no? con la venida de Él, ¿no? Está relacionada con la venida de Él, porque Él nos dará el galardón, la recompensa. Por eso es tan importante cuando leemos aquí que nos debe alentar y que nos debe apuntalar, que es que el Señor ha prometido regresar y hacerlo pronto. Y hacerlo pronto. Y yo le decía, o sea, pensaba en esto que enseña el escritor, no sabemos quién es, por supuesto, y ¿en base a qué? En base a lo que habían pasado. Fíjense en ustedes, allí está lo que habían pasado ellos antes del versículo 32, perdón, al 34. Fíjense lo que dice el escritor. Pero traed a la memoria, a los hebreos le dice, a los creyentes, los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fueron perseguidos, perdieron todo, pero los alentaba a que esperen en Jesucristo porque allí tenía una herencia mejor, ¿no? En los cielos. De eso se trataba, lo que había pasado a esta gente. Y la palabra poderosa es, el Señor viene pronto, el Señor va a llegar y le va a dar su recompensa, le va a dar su galardón, lo va a alentar de esa forma. Él viene, no va a demorar su regreso. Y pensaba que hay personas que se comportan como si demorara su regreso, incluso más. Hay unos que piensan que el Señor ha aplazado la venida, porque el mundo no está para que Él venga, entonces ha aplazado su venida, no viene, pero Él va a cumplir su promesa, Él lo ha prometido así. Y allí está nuestra paciencia, en esperar con paciencia que va a cumplir su regreso, su venida, que va a venir, que no va a dejar de ser fiel a lo que Él dijo, ¿no? La venida del Señor está en el calendario de Dios. Está así en el calendario de Dios, ¿no? Y alguno puede preguntar, bueno, ¿cuándo está el día en el calendario? ¿Qué día es? A lo mejor la pregunta con derecho, pero la misma palabra nos está diciendo qué día es. O nos está dando la respuesta, mejor dicho. Y Jesús nos responde, el Padre solo lo sabe. Allí está. El Padre solo lo sabe. Pero tenemos, lógicamente, algunos que han visto el calendario de Dios. Algunos han visto el calendario de Dios, entonces está al día. Pero no nos engañen, no nos engañemos. Ellos que dicen tal día están hablando de su propio calendario. Y su propio calendario es interés, es compromiso, es ignorancia o es utilizado por el enemigo. Ese es el calendario de aquellos que predican un día. Este tiempo de espera, y en el tiempo de espera está la aprobación de Dios. Y en la aprobación de Dios, que tiene que ver con nuestra forma de vivir, la palabra dice, hemos leído, el justo por la fe vivirá.
el justo por la fe vivirá. Esto tiene que ver en referencia a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Me doy vuelta porque no veo aquí. Bueno, allí puse 3 referencias. Romanos capítulo 1, versículo 17 y Gálatas capítulo 3, versículo 11. El justo por la fe vivirá. Se trata de que no hay forma de que nosotros no podamos vivir por la fe delante de Dios. Él nos justificó, el Señor nos justificó, fuimos declarados justos delante de Él. No es que no pequemos, sino que el Señor nos ve como justos. La victoria llega al creyente manteniéndose en la fe, siendo fiel a Dios y no retrocediendo, porque el que retrocede, dice aquí Hebreo, no agrada a Dios. No agrada a Dios. El significado de la palabra retroceder está referido en el diccionario de griego a aquellos que arriaban o recogían las velas. Las velas. O sea, un velero que iba, recogía las velas, arriaba las velas y se quedaba donde estaba. No avanzaba más. No tenía posibilidad de avanzar porque avanzaba por las velas. No había otra forma, ¿no? Era detenerse, no seguir avanzando. El escritor de la carta no consideraba que ellos habían retrocedido. Te dice, miren, ustedes hebreos no han retrocedido, pero les advierto del peligro de hacerlo. Les advierto que están en peligro de retroceder si se paran, si se detienen, ¿no? El significado ese de retroceder, que es arriar velas, de creyente es como si fuéramos nosotros marineros. Entonces agarramos, en lugar de desplegar las velas y vivir por la fe y avanzar en la fe y crecer en la fe, la arriamos, la bajamos, nos detenemos. Esto es lo que el escritor estaba diciéndole a esos creyentes: continuemos en la fe, crezcamos en la fe, avancemos por fe, no bajen los brazos, no retrocedan, avancen, no pierdan lo que han ganado, no pierdan lo que han ganado. La idea es que el creyente que quede varado a causa, como ellos, del desánimo, de las privaciones, de la persecución, por distintas dificultades, le está diciendo: tenemos un Dios poderoso, un Dios que va a venir, un Dios que nos anima, un Dios que quiere vivir con nosotros y está navegando con nosotros, está en nuestra barca, arriba de nuestra barca. Y vivamos por la fe, continuemos, pese a las circunstancias, pese al mar que ruge alrededor nuestro. Sigamos creyendo. Cuando estamos cediendo territorio tenemos que tener cuidado. Cuando paramos y arriamos la vela tenemos que tener cuidado porque estamos cediendo territorio que hemos ganado. ¿Y a quién se lo cedemos? Al enemigo. No demos al enemigo a aquellos prisioneros que hemos derrotado. Si nosotros hemos ganado en la vida espiritual, por supuesto que ellos estaban siendo perseguidos, le sacaban los bienes, todo en la parte material, en la parte física. Eso lo tenemos que llevar a nuestra vida espiritual. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra enemigos y potestades de las tinieblas. Entonces, aquello que hemos ganado nosotros en oración, en seguir al Señor, en estudiar la palabra, en las reuniones, que hemos ganado y hemos dejado un hábito pecaminoso, hemos dejado montones de cosas que estaban mal delante de Dios, si no paramos y retrocedemos, el enemigo va a volver a tentarnos con esas cosas. Va a volver a ganar terreno. Eso lo hemos conquistado por el Señor. Si dejamos nosotros de estar en comunión con el Señor, vamos a perderlo. El enemigo es tremendamente fuerte. Necesitamos de la fuerza del Señor en nuestras vidas, en nuestras débiles fuerzas, para vencer y para continuar y que aquello no nos vuelva de nuevo, no nos vuelva el hábito, no nos vuelva cualquier cosa que hemos tenido en el mundo y queda pecaminoso. De eso se trata. No dejemos que perder eso, ¿no? Aprendamos que esto también no es de un día para otro. A veces creemos que es de un día para otro, que nos hemos enfriado, que nos hemos apartado. No.
Yo no me aparté de la comunión con el Señor porque un día no vine a la iglesia, o porque un día no oré, o porque un día no leí la palabra de Dios. No, no fue por un día, fue progresivo, siempre es progresivo eso. Nos apartamos de a poco, sí, y cuando nos apartamos de a poco se enfría las ganas de orar, de leer la palabra, de compartir con los hermanos. La vida espiritual se vuelve aburrida, monótona, sin sentido, y lógicamente la comunión con los hermanos se hace distante. Se hace distante. Bueno, no tengo ganas de ir a la iglesia, siempre la rutina, lo mismo. Y yo pensaba en la rutina. Venimos, oramos, cantamos, abrimos la palabra los miércoles, en la cena, en otras reuniones, y decimos siempre lo mismo. Pero siempre lo mismo te pasa en el corazón a vos. Porque a lo mejor vos estás viniendo para encontrar lo mismo. Vos tenés que venir con un corazón para que Dios te hable. Y el Espíritu Santo, cuando vea que vos tenés interés, deseo de que te hable, te va a hablar. Porque el Señor no es deudor de nadie. ¿Eh? El Señor te va a hablar, te va a tocar el corazón. Para salvación, para crecimiento, para restauración, para consuelo, te va a tocar el corazón. Pero si vos venís ya preparado con un pensamiento, con una idea que el Señor siempre es aburrido, la rutina, la religión, si venís así, el Señor no te va a decir nada. ¿Por qué no te va a decir nada? ¿Porque es malo? No. Porque lo que te diga el Señor no te va a servir de nada. Entonces, si vos le abrís el corazón al Señor y venís con todos los problemas que tengas, un montón, Él va a tocar tu corazón. Él te va a restaurar y te va a decir, seguí que vas a salir, seguí que vas a salir del problema. No va a durar 1000 años. Y el Señor está presente y te va a sacar de ese problema. Pero vení a las reuniones con un corazón dispuesto. El Señor te abre los brazos como al hijo pródigo, te va a abrazar ante la duda, ante la tristeza, ante el desconsuelo, ante la pérdida, te va a abrazar y va a sentir esa fortaleza y ese abrazo y va a salir y va a decir, algo me pasó. Pero vení con esa idea, vení a encontrarte con el Señor. El Espíritu Santo está dispuesto en nuestras vidas a hablarnos, a consolarnos, a alentarnos, a ayudarnos, a hablarnos del Señor, a que otra vez volvamos, sí, ahí está el Salvador nuestro, ahí está para ayudarnos para el regreso. Y de eso se trata, que a veces sorpresivamente vemos que nuestra relación con Dios se torna indiferente. ¿Pero por qué esto? Porque no hay gozo en el corazón. Vamos a echarle la culpa a Dios, no es nuestra culpa. Es nuestra falta de fe, de perseverancia, de paciencia en las cosas de Dios. El resultado, por supuesto que es un retroceso en la vida espiritual. Y hermano, la palabra nos anima como los hebreos a perseverar en las cosas de Dios y como a ellos, ante la dificultad de confiar que hemos creído, que seguimos creyendo y que tenemos paciencia en la espera del día glorioso del Señor. Tenemos paciencia y vamos a seguir teniendo paciencia porque Él nos da la paciencia, porque la paciencia es fruto del Espíritu, no es nuestra. Si tenemos nuestra paciencia, se fuma enseguida, se va enseguida. No somos impacientes directamente. Y la impaciencia produce desánimo. Cuando no logramos las metas o las soluciones inmediatas, se acabó la paciencia. Lo queremos ya. Lo queremos ya. Entonces aquí habla que, porque aún un poquito y al que ha de venir vendrá un poquito. ¿Y qué es ese poquito? Para nosotros un poquito es un segundo, un minuto. Ese es el poquito. El poquito de Dios pueden ser años, ¿cierto? Habla el diccionario de algo estrecho, un poquito, pero no dice cuánto, dice algo corto. Ese es el poquito que habla el diccionario de griego. Estrecho, corto. Y de eso se trata, que
esperemos en ese poquito pacientemente. Anoche, en la reunión de hombres, leía a un hermano el Salmo 40. A lo mejor todos no lo conocen, pero empieza el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. Está hablando el salmista de la salvación. ¿Por qué? Porque en esa salvación él encontró en la paciencia esperando que Jehová, Dios, lo sacara del lodo cenagoso, de la perdición, lo sacó. Lo sacó. Y esa es la fe que tenía el salmista. Esperé pacientemente en Jehová y él me oyó, y él me oyó. Y eso es lo que nos falta, hermanos, esperar pacientemente cuando oramos, cuando vivimos por la fe. Hay muchos que no han entendido esta gran verdad. Y entonces la impaciencia les gana y se apartan porque Dios no responde, porque Dios no me escucha o por lo que sea. No aceptan las pruebas. Y la paciencia no llega si no aceptan las pruebas. Tengamos en cuenta que a veces el dejarnos guiar por nuestros sentidos y emociones no sirven para nada. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, dice el profeta Jeremías, más que todas las cosas. Y nos engaña a menudo, muy a menudo, más de lo que nosotros pensamos. Pero tenemos que decir, mi corazón me engaña, y buscar la palabra para que mi corazón no me engañe. Ahora, si hemos creído en la promesa de Dios, que Dios es fiel, lo que prometió, no debe haber lugar para el retroceder. Estamos luchando, pero no estamos luchando solos. Estamos luchando con el Señor. A veces la batalla se hace difícil, la batalla se pone dura, la batalla tiene complicaciones y a veces decimos, no tiene solución esto que me pasa. No tiene solución. Y es cierto, humanamente no tiene solución. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, dice la palabra. Por eso, esta dura batalla, esta situación, cuando nos pasa y se nos termina la paciencia y puede venir el retroceso, tenemos que tener cuidado porque hay un engañador, un mentiroso, que es el diablo, que aprovecha esto. Esta es la batalla que él libra con el creyente, con el Hijo de Dios. ¿Qué batalla libra? De sacarlo del camino de la fe, que retroceda, ganarle esa batalla. Y está esperando que alguno tenga dudas para hacerlo retroceder. Está esperando que alguno tenga un problema para poner su semilla, para poner su traba, su piedra de tropiezo. Y tenés un problema en la familia y ya él te pone otra piedra. Y ya él te pone un tropiezo y vos estás quizás escuchando esa voz en lugar de escuchar la voz de Dios. Y allí está el problema. No perseverás en la fe. Estás escuchando voces que te llevan quizás al error y a la equivocación. La perseverancia es una disciplina que nos cuesta mantener, por lo menos a mí, ¿no? Cuesta mantener la constancia, la disciplina en algunas cosas. Muchísimo nos cuesta mantener. Y más en lo espiritual, ¿no? Porque quizás en otras cosas lo hacemos porque se ven, pero en lo espiritual no se ve, entonces, bueno. Pero la experiencia nos dice que debemos hacerlo, que debemos perseverar. A veces las cosas las empezamos muy bien. Lo que nos gusta el fútbol, los futboleros decimos, tenemos una racha buena, y esa racha buena se va. Una racha buena. Esa racha buena se prolonga. Entonces, a veces se nos concede remontarnos como el águila y estamos caminando en el cielo, entre las nubes. Y todo va bien. Hay gozo, hay paz. Allí están los mejores momentos. Pero sepamos, hermanos, que esa no es una gran virtud. La gran virtud es lo que pide el Señor en la palabra. Es mantenernos firmes, constantes, velando y orando. Y no se trata de elevarnos con picos al cielo,
Se trata de mantenernos. No es que nos elevamos y nos bajamos como las olas. Un día estamos bien, un día estamos mal. No. Mantengamos firme el camino del Señor por la fe, con la fe que nos ha dado. Es lo mejor. No decaer. Es no estar allá arriba con los ángeles tocando los instrumentos, sino mantenernos firmes por la fe y obedeciendo a la palabra de Dios. La vida del creyente consiste siempre en caminar con la mirada puesta en Cristo, ¿no? Como cantamos muchas veces, mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti y no mirar atrás, no mirar al costado, sino mirar al Señor adelante. Por lo tanto, no se puede dejar a la deriva la fe. Debemos perseverar en eso. Debemos mantenernos, debemos tener paciencia. Eso es lo importante. Y lo importante en este proceso es el objetivo. ¿Qué objetivo tenemos? El Señor vendrá a buscarnos. Ese es el objetivo. Esperarlo a Él. Y esperándolo a Él, nos animamos unos a otros, pero además fortalecemos nuestra fe, porque Él va a venir, porque Él es fiel, porque Él lo prometió. Y a veces decimos, y vendrá. No. Leamos su palabra, oremos al Señor y no vamos a tener esa duda. No, va a venir porque lo prometió. Y así le dijo a los galileos. Como han visto el Señor irse así, va a regresar. Ese es nuestro objetivo. Y en Él debemos perseverar para encontrar el galardón, la recompensa. Este es el desafío que nos presenta la palabra de Dios y la vida eterna, que es Cristo. La vida eterna es Cristo. Es el camino hacia la vida eterna que ya estamos viviendo, pero es el Señor cuando nos encontremos en el aire con Él, ¿no? Nadie puede permitirse quedarse en la mitad del camino a riesgo de retroceder, de quedarse atrás, de no creer. La palabra retroceder tiene también un significado de apóstata, de apostatar de la fe, de lo que hemos creído una vez, dejarlo de lado y decir, no, esto es mentira. Hay muchos que han hecho eso y que están haciendo eso. No, esto es lo que creí, ahora no, me parece que no, que es pura leyenda, mito, apostasía. Apostasía por no seguir en la fe, por no perseverar. Seguramente todos nosotros hemos tomado distintos caminos en la vida. Y cuando tomamos distintos caminos en la vida, sucede que no va bien o no va mal. Que es positivo o es negativo. Y esos caminos que hemos tomado y no ha ido mal o bien, lo vamos a seguir tomando. Y nos vamos a seguir equivocando. Vamos a ver. Nos vamos a seguir equivocando, por supuesto que sí. Porque somos débiles y somos humanos y somos flacos, débiles. Por eso nos vamos a seguir equivocando. Pero el Señor no se equivoca. Ese camino equivocado que a veces tomamos y nos equivocamos y fallamos, y debemos también saber de que hay un camino que no se equivoca. Hay un camino que podemos tomar que no falla. Hay un camino que es fiel, un camino que es la verdad y la vida, que es Jesucristo. Ese es el camino que hemos tomado y que no debemos dejar, ¿no? Es el camino que Dios nos ha puesto y que Dios nos ha dado para el perdón y la salvación. Y si no tienes ese camino, si no andas en ese camino, estás en el camino de la perdición. Creer o no creer. Si has creído en Jesucristo como tu Salvador y has pedido perdón por tus pecados, ¿por qué pedido perdón? Y porque has andado en el camino del mundo, en el camino tuyo, no en el camino de Dios. Y Dios te va a perdonar tus pecados cuando digas que aceptaste el camino de Él, que es Jesucristo. Si pides perdón y crees en Jesucristo y le abres tu corazón, vas a ser salvo y vas a poder caminar este camino y vas a tener perdón y vida eterna. Y de eso se trata el mensaje del Evangelio, de tener perdón y vida eterna. Y que ojalá todos hayamos dado este paso de arrepentimiento y de aceptación del Salvador que Dios nos ha enviado. Vamos a orar por la palabra.
nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias porque vemos, Señor, aquí este pueblo hebreo que tanto sufrió, tanto tuvo que soportar. Sin embargo, estaban allí creyendo en Jesucristo, estaban allí sometidos la fe al vituperio, al desprecio, a todo lo que era vergonzoso del mundo, del enemigo, de Satanás, de los religiosos. Sin embargo, Padre, esta palabra que nos habla, Señor, de no retroceder, de seguir en la fe, de perseverar, de tener paciencia, nos permite a nosotros, Padre, saber de que Jesucristo vendrá pronto y Él quiere que estemos velando y orando, siguiendo y caminando en este camino de la fe, perseverando en la fe, creyendo en Jesucristo nuestro Señor. Padre, te pedimos que nos des la fortaleza, la paz, que si hay algún alma, Señor, que no tiene a Jesucristo, hoy puedan esta noche aceptarlo en su corazón para caminar por un nuevo camino, que es un camino que no falla, un camino que nos lleva al cielo, que nos lleva a las moradas celestiales. Bendícenos a retirarnos, bendice cada familia, Padre, y lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión, miércoles 20 horas.